Hola, buen día. Bueno, la última clase de este año. Llegamos al fin y no nos conocimos. La verdad que, bueno, todo muy raro. Ustedes ya lo sabrán mejor que yo. Todos lo estamos padeciendo. Vamos por la última clase y después unas consideraciones finales eh, para poder conversar algunas cosas de las que siempre les dejo para que ustedes puedan eh, pensar. Un momento que tenemos una urgencia con mi esposo y me están pasando el celular el de la ambulancia. No, no es nada personal, es de una amiga. Es de mi sobrina. Bueno, sigamos, perdón, disculpen, por eso está complicado hoy el día. Bueno, vamos a ver entonces como último tema infecciones intrahospitalarias, o también llamadas infecciones nosocomiales, o intrahospitalarias, y muchas veces estas infecciones la gente dice, o ustedes habrán escuchado, o por la tele, se pescó, lo internaron y se pescó como si fuera un pescado, o no, nadie se adquirió un virus hospitalario. En realidad puede haber infecciones intrahospitalarias virales, sobre todo hoy en día por COVID o por los virus respiratorios o en las salas de pediatría, por los virus propios de las enfermedades exantemáticas de la infancia. Pero cuando hablamos de infecciones nosocomiales, en general pensamos en bacterias, en bacterias que son las que van a producir esas infecciones nosocomiales. ¿Cómo las definimos a una infección nosocomial? La definimos como las infecciones que aparecen 48-72 horas después de que el paciente ha ingresado al hospital. Por ejemplo, un paciente ingresa por un infarto agudo de miocardio, una patología no infecciosa. Ingresa en falla de bomba, en shock, lo suben a terapia y está oxigenando mal, entonces lo intuban. A las 48-72 horas, a lo mejor lo intuban un día nada más y al otro día revierte y anda bien, pero a las 48-72 horas de haber sido internado, aparece con fiebre. Le hacen los controles diarios de hemograma y en el hemograma tiene 12.000 blancos a predominio de leucocitos, tiene la eritro aumentada y tiene fiebre. Entonces, esa infección que aparece 48-72 horas después de haber estado internado, desde la internación, ahí esa infección la consideramos a priori, empíricamente, nosocomial. Ustedes me pueden decir, bueno, pero el paciente puede haber venido con algo que ya tenía de antes o ahora. Puede, no digo que no, pero hasta que tengamos el diagnóstico etiológico, pensamos en una infección nosocomial. Pensamos en una infección que adquirió en el hospital. Muy importante considerar que los libros muchas veces no lo consignan, que el paciente que 48 horas después de que el paciente se retira del hospital. Supónganse, este mismo paciente ingresa por un infarto agudo de miocardio, le hacen un cateterismo, le ponen un stent, 48 horas está internado, está bien, lo externan. Y en la casa, 48 horas después de haber estado externado, el paciente comienza con fiebre. Pensemos que esa infección muy posiblemente sea adquirida en el nosocomio. Entonces, 48 horas después de haber ingresado al hospital y 48 horas
después de haber egresado. En todo ese periodo, cualquier aparición de signos y síntomas de infección, pensamos que es un microorganismo nosocomial. ¿Y por qué pensamos esto? ¿Por qué se me ocurre a mí que el microorganismo debería ser nosocomial? Se me ocurre porque los microorganismos que producen infecciones intrahospitalarias son seleccionados dentro del hospital, seleccionados dentro de la microbiota, de lo que circula en un hospital. En general, son microorganismos multiresistentes que han ido seleccionando por presión de selección de los antibióticos que damos a nuestros pacientes, los, entre comillas, más fuertes, es decir, que los que son multiresistentes a los antimicrobianos. Teníamos un paciente que tenía más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia de Escherichia en el urocultivo, tenía una infección urinaria, le damos un antibiótico y si había una o dos que mutaron que a ese antibiótico, por ejemplo, le damos quinolonas y una de esas se volvió loca por mutación de esas Escherichia y dijo, yo altero mis girasas y no entra más una quinolona en mí. La bloqueo a las quinolonas. Mato todas las otras Escherichias que no tienen alteración de la girasa y dejo esa sola. Esa sola, si el paciente está bien hidratado, se orina, todo, esa sola va a irse, digamos, con los mecanismos naturales de defensa que ya hemos ido estudiando en todo este segundo cuatrimestre. Pero si no, si el paciente está, por ejemplo, sondado, si el paciente está poco hidratado, si el paciente justo lo instrumentaron, esa Escherichia queda una y después se hacen más de 10 a la quinta de esa, de la mala, de la que tenía alteración de las girasas y no respondía al tratamiento con las quinolonas. ¿Se entiende? ¿Por qué yo pienso en una infección nosocomial? Porque mi actitud médica empírica frente a la infección va a ser diferente. Va a ser diferente la terapéutica, va a ser diferente el aislamiento de ese paciente, la conducta epidemiológica con ese paciente. Como estos pacientes tienen comorbilidades o las morbilidades que lo llevaron a la internación y agregan una infección por microbios multiresistentes o microbios con factores de virulencia exacerbados, entonces pensamos que la morbimortalidad de nuestros pacientes va a ser más elevada con respecto al resto de que tienen una patología domiciliaria y también van a necesitar terapias con antibióticos de mayor costo y mayor tiempo. Por lo tanto, van a aumentar los costos hospitalarios, tremendamente los aumentan. Estos pacientes en general, provienen de áreas críticas, de unidad de cuidados intensivos, de cuidados intensivos tanto adultos como pediátricos. Estar en una sala de cuidados intensivos aumenta este riesgo. También aumenta el riesgo el médico tratante, seamos sinceros, y el grupo que lo trata, el nosocomio, porque no es lo mismo cuando es un nosocomio que está aceitado en la tarea de controlar estas infecciones, de tener los pacientes en las mejores condiciones posibles, de saber, de prevenir, que un nosocomio donde ni siquiera higiene hay. Y también depende mucho de cómo el médico realiza, por ejemplo, los métodos invasivos, tanto de diagnóstico como tratamiento. Muchas veces nosotros, desde el laboratorio de microbiología, hacemos como un seguimiento medio de detective, porque vemos que
Por ejemplo, en un urocultivo tenemos una infección, un urocultivo tenemos una Klebsiella multiresistente, una Klebsiella ble, con beta-lactamasas de espectro extendido. Y vemos que hay otro paciente en el mismo hospital que tiene Klebsiella con el mismo antibiotipo, es decir, con el mismo antibiograma. No sabemos si es la misma porque no le hacemos biología molecular en el momento, pero suponemos que si tiene el mismo antibiograma, es pariente. Entonces vemos, y después aparece otro. Y entonces empezamos a hacer como el detective y decimos, che, mira, tengo en planta baja una Klebsiella ble, en primer piso una Klebsiella ble, en terapia una Klebsiella ble y con el mismo antibiotipo. Y empezamos a ver y estuvieron todos juntos en terapia, en determinados días, los atiende el mismo grupo médico, estuvo el mismo enfermero rotando por las diferentes salas, y ahí empezamos el circuito de las infecciones nosocomiales. Se manifiesta entonces, esto es un poco lo mismo, pero vemos 48 horas o 72 después de haber ingresado o 48 horas después de haber egresado. Y es importante que esto de las 48 horas después, que nadie los piensa, que la infección se produjo dentro del hospital. Hay factores de riesgo, como dijimos antes, para adquirir una infección intrahospitalaria. Sondaje vesical, asistencia mecánica ARM, asistencia mecánica respiratoria, uso de catéteres, de prótesis, de mallas y procesos invasivos, cirugías, exámenes diagnósticos invasivos, que hoy en día son muy comunes. Por ejemplo, ese ejemplo que se me ocurrió ahora del infarto agudo de miocardio, a ese paciente le hicieron cateterismo para ponerle un stent. Bueno, puede haber sido una vía de entrada. Vamos a ir viendo las diferentes infecciones nosocomiales y según la frecuencia, no según la gravedad, según la frecuencia. Por suerte, la más común, que es la infección urinaria, no es grave, podríamos decir que es la que menos gravedad reviste. Es la más frecuente lejos, sigue siendo el urocultivo la muestra más común también en las infecciones intrahospitalarias y sobre todo si el paciente ha estado sondado. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos cuando hablamos de IU, que no digo que no tengamos que usar sonda, pero siempre que usemos una sonda vesical, tenemos que ponerla con la mayor medida con las medidas suficientes de bioseguridad y tener la sonda puesta el tiempo que sea necesario. No más, porque es una vía de entrada directa de los microorganismos a las vías urinarias a la vejiga. Sigue siendo Escherichia coli la primera causa. Están en orden también de frecuencia. Pero ya es una Escherichia coli no buena que viene de la calle, sino es una Escherichia coli con resistencia a los antimicrobianos, es una Escherichia coli seleccionada por estos mecanismos que ya les expliqué. Sigue Enterococcus fecalis, ojo con los Enterococcus fecalis como causa de infecciones intrahospitalarias, porque en alguna clase ya les conté que hay Enterococcus fecalis banco R resistentes a la vancomicina en los intestinos de nuestros pacientes internados en UTI y multitratados con antibióticos, mientras que esos enterococos están en el tubo digestivo, es microbiota habitual, a pesar de que sean resistentes a la vanco y no producen patología. Pero cuando salen del intestino, pueden producir infecciones severísimas y que nos dejan con muy pocas armas terapéuticas para tratar a nuestros pacientes. Nos queda el linezolid y alguna que otra cosa.
todas muy caras. Así que prolonga la estadía y aumenta los gastos hospitalarios de una manera impresionante. Klebsiella pneumoniae, siempre Klebsiella ble, con beta-lactamasas de espectro extendido, resistentes a todos los antibióticos orales, en general todos endovenosos. Pseudomonas, ¿se acuerdan que las pseudomonas siempre son per se resistentes a múltiples antibióticos? En este caso, todavía con mayores resistencias. Lo mismo que los Acinetobacter, Bacillus gram negativos o Coccobacillus gram negativos no fermentadores. Recuerdan que les debo haber contado, yo ya no lo recuerdo, que hay Acinetobacter resistentes a todos los antibióticos posibles. Y hubo cepas de esos acineto, por ejemplo, en Rosario, en hospitales de Rosario, en hospitales muy cerca de donde ustedes caminan o por donde ustedes caminan o caminaban. O caminarán o caminaremos algún día, no lo sé. Yo ya no sé nada. Pero hay acineto multiresistentes. Hay viejos, personas maniosas, perdón, porque yo también ya lo soy y no me gusta que me digan vieja, solo mis hijos, que después, por ejemplo, un viejo prostático, después de una cistouretroscopía, le dejan de regalo una, entre comillas, ¿no? Una Acinetobacter baumannii multiresistente. Si no tiene sintomatología, si está circunscrito a la vejiga, en muchos de estos pacientes no se hace tratamiento, se los deja ahí porque no hay con qué tratarlos, así que se les da una buena hidratación, que orinen a cada rato, ácido ascórbico, para acidificar la orina y bueno, y rezar, porque no hay otra cosa. Cándidas, que como ya dijimos, donde pongamos las cándidas quedan bien, y las cándidas, luego de múltiples tratamientos antibióticos para las bacterias, aparecen las cándidas. Y cualquier otro, pero en general siempre multiresistentes. Las neumonías nosocomiales son la segunda infección en frecuencia, y sobre todo asociado a la asistencia mecánica respiratoria, el famoso respirador, que hoy está tan de moda con el COVID. Pacientes que ingresan, por ejemplo, a respirador por COVID y después de estar internados aparecen con fiebre, o cuando se externan aparecen con fiebre nuevamente, y cuando le sacás la placa tiene un bloque neumónico, en general por microbios intrahospitalarios. Se está viendo hoy en los pacientes COVID positivo que luego de pasado, de curado la neumonía por COVID, muchos pacientes, algunos pacientes, no muchos, vamos a hablar más específicamente, algunos pacientes presentan neumonías de base por bacterias. ¿Se acuerdan que en la influenza, cuando hablamos de la gripe común, viste, la gente dice, la gripe no te mata, que es mentira, la gripe mata. Pero lo que te mata es la complicación. Las complicaciones son las neumonías bacterianas sobreagregadas a las neumonías virales. Y eso está pasando hoy con los pacientes con COVID. Quiero darles un dato nada más. En el año 2018, según el Ministerio de Salud de la Nación, 32.000 pacientes hasta octubre murieron de enfermedades respiratorias, neumonías graves, influenza, y las complicaciones o las neumonías bacterianas. 32.000 pacientes. Hoy llevamos 30, más o menos, todavía no llegamos a esa cifra por COVID.
Así que ven que habitualmente mueren pacientes, y sobre todo en los meses invernales, por infecciones, por neumonías. No es el caso de las neumonías nosocomiales. Esta la adquirió en el hospital. Ese dato se los tiro para que ustedes lo piensen. ¿Qué muestra hay que sacarle a estos pacientes para certificar neumonía nosocomial? No sirve esputo, no sirve aspiración de secreciones. Hay que hacerle un BAL, un lavado broncoalveolar. Sin BAL no hay diagnóstico de neumonía nosocomial, porque puede ser una contaminación del tubo. Así que sí o sí BAL para ponerle el certificado de neumonía nosocomial y poder informarla como tal al ministerio. Primera, Klebsiella pneumoniae, por algo se llama Klebsiella pneumoniae, porque hay otras especies de Klebsiella, y la Klebsiella pneumoniae sobre todo ble multiresistente a los antibióticos. Fíjate esta tríada, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Entre esas tres bacterias, y de Klebsiella podríamos agregar enterobacterias y ahí meter la Escherichia, entre esas tres se llevan más del 80% de las infecciones intrahospitalarias. No la errás si pensás en estas bacterias cuando estás hablando de una infección intrahospitalaria. Por supuesto que Pseudomonas multiresistentes, Staphylococcus aureus METI-R, resistentes a la meticilina, y todavía no tenemos en nuestra ciudad, pero sí hay en el mundo, Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina, lamentablemente. Le siguen en frecuencia Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, que se acuerdan que estos dos eran el paradigma de las infecciones respiratorias domiciliarias, las neumonías domiciliarias, neumo y hemófilus. Pero en este caso, tanto el neumo como los hemófilus son resistentes a los betalactámicos, tienen betalactamasas. De todas maneras, ustedes saben que la penicilina se concentra tanto a nivel pulmonar, me estoy señalando mis pulmones, pero ustedes no me ven, se concentra tanto a nivel pulmonar que aumenta la sensibilidad mucho más que lo que podamos probar in vitro. Acinetobacter, Baumani otra vez, bacilo gram negativo no fermentador, y la Stenotrophomonas maltophilia, que también es un bacilo gram negativo no fermentador, que se acuerdan que tiene la particularidad de ser cromosómicamente resistentes a los carbapenenes. Así que si tenemos un paciente con por ejemplo, un COVID, que ahora certificamos que tiene una sobreinfección agregada y pensamos en bacilos gram negativos y en cocos gram positivos, ahí estamos, ven que todos son o bacilos o cocos. Bacilo gram negativo o coco gram positivo. Estamos entre esas dos y decimos, bueno, mi paciente está muy mal, está oxigenando mal, tengo que quemar las naves, le tengo que dar algo para atacar todo lo que pueda hasta tener el resultado del BAL, saco la muestra primero, saco el BAL y le agrego antibióticos. Si le agrego imipenem, meropenem más banco, que es lo que se hace habitualmente, quemando las naves, dándolo top, porque tengo que salvar a mi paciente, y llego a tener una Stenotrophomonas, le estoy dando nada. Porque la banco que le doy no le hace nada, es un gram negativo, y al ser cromosómicamente resistente a los carbapenenes, chao. En tercer lugar, las infecciones relacionadas con catéteres. No les dije que esta clase es corta, así que por eso hablo mucho, porque tengo tiempo para hablar, pero un ratito más y ya terminamos, no se asusten. Cada vez más en los nosocomios los pacientes tienen catéteres. Tienen catéteres, vías, varias vías, tienen mallas, mallas por ejemplo para cerrar los déficits de la pared, para las hernias, para prótesis, que lo vamos a ver al fin, pero más o menos es
lo mismo que esto, cada vez más. Prótesis de plástico, y pensamos que cada vez que un paciente tenga un catéter y tiene fiebre, primero en la lista, la primera en la lista es la infección del catéter. Tenemos que pensar primero en la infección del catéter. Y si pensamos en la infección del catéter, pensamos en estafilococos coagulasa negativa, que son microbiota habitual de la piel, y ustedes saben que pueden darle a esos pacientes una infección del catéter por el slime que producen, ese biofilm que se adhiere a los plásticos, tanto de forma interna como externa, y va produciendo la infección del catéter. Y ahí empieza todo el problema, que el infectólogo o el clínico quiere que le saquen el catéter al paciente, porque es fantástico. Le sacás el catéter y en 5 y el paciente en horas no tiene más fiebre. Y el cirujano que le colocó el catéter, y a veces son pacientes con muchos catéteres, muchos problemas, catéteres para alimentación. Bueno, tengo muchos cuentos, cosas muy difíciles de pacientes para contar. El más difícil era un chico que a los 8 o 9 años, por una cirugía que encima fue un mal diagnóstico, le sacaron todo el intestino. Entonces se alimentó por más de 15 años, 10, 12 años, hace mucho de esto, por catéteres implantables. Y el cirujano le ponía esos catéteres, por supuesto que se infectaban y por supuesto que ya no había más donde ponerle, y entonces todo el infectólogo quería sacárselo y el cirujano no quería porque no sabía si le iba a poder poner otro, y si no le ponían otro, el chico se iba a morir. Así que esas cuestiones éticas ocurren. Es muy difícil con antibioticoterapia negativizar los catéteres. Muchas veces se intenta y se logra pocas. Segundo, en frecuencia Staphylococcus aureus, y tercero, cándidas de la piel, Candida albicans y cándidas no albicans SPP de otras especies. Aquí hay que hacer el antibiograma de estas cándidas, porque dijimos, ¿se acuerdan que podíamos hacer antibiogramas para levaduras, pero las hacíamos no en una uña, sino o en un intértrigo, pero sí en estas infecciones graves? ¿Cómo tomamos la muestra acá para hacer diagnóstico que la infección es por catéter? Hay que tomar un retrocultivo por el catéter. Por el catéter, hacer retroceder la sangre y ponerlo en un caldo de cultivo como ustedes vieron en el laboratorio. Y simultáneamente hay que sacarle un hemocultivo periférico al paciente. No sirve el retrocultivo solo, porque ¿de qué yo sé si lo tiene en el catéter, pero lo tiene en la sangre o lo tiene solo en el catéter? Entonces, en el catéter tengo un estafilocoagulasa, en el retrocultivo, tengo una estafilocoagulasa negativa con tal grupo epidermidis, con tal antibiotipo, con tal antibiograma, y en el cultivo periférico, en el hemocultivo periférico tengo el mismo estáfilo con el mismo antibiograma, es indudable que la fiebre está producida por ese microbio. Por eso siempre retrocultivo y cultivo periférico. Me parece que estoy gritando mucho. Voy a tratar de gritar un poco menos porque no es cuestión de aturdirlos. Las cirugías ya lo vimos, una puerta de entrada para la infección. Las infecciones de las heridas quirúrgicas, que a veces se dan por mala praxis, por mala esterilidad, porque los elementos no están estériles, porque el cirujano es chancho. Ojo con esos cirujanos carniceros que dejan sangre, hematomas, o que olvidan hilos, o que olvidan gasas, ni hablar de eso. Y ojo también con el otro extremo,
el cirujano tan puntilloso que persiga el glóbulo rojo, entonces que sangre un poquito y electrocoagula esto, y pone puntito, y mira, y toca, y va, y viene, porque no sabe lo que tiene que hacer y está perdido ahí adentro del pobre paciente. Ese demora mucho, más tiempo de cirugía, más tiempo con el campo, más tiempo con la panza abierta del paciente, para decirlo de una manera ordinaria, más chance de infección. Y también cuando hay cuerpos extraños, cuando es una herida sucia, cuando es una cirugía de urgencia, por ejemplo, un paciente de colon, con un cáncer de colon obstruido, que llega obstruido, con vómitos fecaloides a la guardia, ustedes lo van a ver dentro de poco. Y entonces a ese paciente no se le puede preparar el colon. ¿Qué le va a preparar? Lo tiene que operar así. Y muchos el colon está lleno de microbios y muchos de esos hay ruptura del colon, hay peritonitis. Entonces ahí también hay muchísima más chance de infección. O por ejemplo, un paciente con una apendicitis aguda, gordito, con un panículo adiposo interesante. Cuando sacan el apéndice, por más que tengan cuidado, a veces algunas de las bacterias quedan en la grasa. Y la grasa es un lugar, un sitio ideal para producir infecciones. Está poco vascularizada, por lo tanto, no se limpian las bacterias y tiene calor, humedad y nutrientes las bacterias para desarrollar un caldo de cultivo ideal. Entonces, las infecciones por heridas quirúrgicas aún prolongan las estadías en los hospitales. Un chico que le operaron una apendicitis y al otro día se iba, o a las 48 horas tiene fiebre, se tiene que quedar. Son las complicaciones más frecuentes. Un paciente operado que aparece con fiebre, mírenle la herida. No empiecen a pensar, a mí me piden uro y hemo, uro y una serie de hemocultivos seriados. Y yo digo, nadie le miró la herida, porque a veces la herida está roja, flogótica, horrenda, y ahí está la infección. Hay que ver también qué tipo de herida, lo que habíamos hablado, si tiene cuerpo extraño, hematoma, o mordeduras. Ojo con las mordeduras, tanto de animales como de humanos, que favorecen la infección porque hay anaerobios. No la suturen linda porque al otro día va a estar todo hematizado, flogótico y lleno de gas porque los anaerobios crecieron. Déjenlos abiertas o a lo sumo pónganles unos puntos de aproximación, lávenlas con agua oxigenada. Porque se acuerdan que producía catalasa con los tejidos, aumentaba y producía de esa manera oxígeno, agua y oxígeno, y así matan los anaerobios. Y siempre la toma de muestra es por punción. Por más que drene pus, no se engolosinen con ese pus por punción, como lo vieron en el laboratorio, a 1 centímetro de la herida. Volvemos a encontrar la famosa tríada, Escherichia y Klebsiella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas. Acinetobacter, sobre todo si es una cirugía de las vías urinarias, lo que hablábamos antes, tanto como Stenotrophomona maltophilia, y Enterococcus fecalis si es una cirugía relacionada con el tubo digestivo. Bueno, no importa, se los digo. Me faltan acá los cuadritos. Lo había revisado antes, bueno, no importa, lo decimos, porque no voy a empezar otra vez y no sé empezar a arreglarlo, así que lo arreglo vía oral. Bacteriemias nosocomiales. Infecciones sistémicas, bacterias en la sangre que pueden derivar en sepsis. Ustedes ya lo vieron en el laboratorio. Por suerte no son las más frecuentes, pero sí aún son las que pueden ser mortales. La muestra son hemocultivos seriados. Hemocultivos que, como ustedes vieron en el laboratorio, ideal por 3 muestras, por lo menos 2. ¿Para qué? Para disminuir la chance de contaminaciones.
porque si yo tengo una estafilocoagulasa negativa en una muestra, en la segunda y en la tercera no tengo nada, es una contaminación. Si en las tres tengo el mismo estáfilo, es una infección por estafilocoagulasa negativa. Entonces, y también para aumentar la positividad. En una sola muestra, por ahí no tuve suerte de que la bacteria estuviera en la sangre. En cambio, si saco 3 muestras, tengo mucha más chance de encontrar la bacteria. Ese viejo ejemplo de que me gusta una persona y sé que los jueves va a tal bar. Bueno, ahora ya no. O que va a tal lado. O que va a tal guardia. Entonces me anoto los jueves en la guardia. Voy al primer jueves, no lo encuentro y digo, no, ya está, me desenamoro, no me gusta más, me busco otra opción. No, voy al otro jueves, capaz que lo encuentro y es el amor de mi vida, ¿o no? ¿Qué microbios encontramos acá? Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, enterobacterias, y dentro de las enterobacterias Escherichia, Klebsiella, dentro de las Klebsiella Glucoques, Klebsiella enterobacter serratia, aunque pueden ser otras enterobacterias. Por ejemplo, Proteus mirabilis en un paciente que tenga una úlcera de decúbito, una escara sacra, por ejemplo. Vivo en un barrio, ustedes ya saben, y está pasando el chatarrero, así que lo deben estar escuchando, creo. Espero que yo no sea chatarra lo que estoy hablando. Entonces, enterobacterias, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, cándidas, y también podemos tener bacilos gram negativos no fermentadores como las pseudomonas. Son los microbios más frecuentes. Otro que está mal. Y las infecciones relacionadas con prótesis, podemos pensarlas muy parecidas a los catéteres. ¿Qué prótesis? Prótesis de cadera, prótesis traumatológicas, cada vez los traumatólogos ponen más clavo, tornillo, plaqueta, todo lo que se te ocurra. También prótesis plásticas, válvulas cardíacas, válvulas de derivación de hidrocefalia, por ejemplo, y también mallas. Mallas, por ejemplo, me estoy tocando el abdomen. Mallas para reparar daños en la pared abdominal o también de cirugías estéticas. Vieron que viene una malla, dicen, yo no la tengo puesta, ya se van a dar cuenta cuando un día me vean, que viene como con la tablita de lavar incluida así, entonces se la ponen debajo de la piel, eso con tejido cicatrizal fibrótico, se adhiere y los tipos tienen o las chicas, esa panza espectacular, divina, que se ve por la televisión, pero tienen riesgo de infectarse. He visto unas infecciones horrendas por esas mallas, así que por eso no me las hago. En general, la muestra, por eso no tengo cirugías estéticas, ya se van a dar cuenta. En general, esperamos estafilococos, coagulasa negativa y en segundo término las aureus, Staphylococcus aureus, Escherichia, Klebsiella, enterobacterias, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia. También pueden ser cándidas y también aquí, mucho más raro, en las cirugías estéticas hemos visto micobacterias atípicas, micobacterias de esas ambientales que tienen muy poco poder patógeno, pero como los cirujanos por ahí son chanchos, no guardan las medidas de bioseguridad, limpian los materiales, por ejemplo, para hacer, ¿cómo se llama? Estos, liposucción, o para colocar pequeñas partículas, vieron que ponen hilos de oro, hilos de no sé qué cosa, qué sé yo, para tensar, me estoy tensando el cuello.
pero bueno, no tengo los hilos esos, entonces todo eso pueden ahí, no los esterilizan porque piensan que son materiales inertes, que no tienen nada y tienen micobacterias. He visto unos cráteres, unas cosas horribles. O también Corynebacterium de la piel. ¿Cómo tenemos que defendernos? ¿Qué tenemos que pensar? Pero esto. Precauciones básicas de bioseguridad. Vayan ustedes al laboratorio 1 de injuria y repasen. Y el aislamiento. El aislamiento estricto, por ejemplo, ahora para los pacientes COVID, protector para los pacientes inmunocomprometidos, para los trasplantados, acá le falta una N. Para los contactos directos o cercanos, hoy es moneda común, respiratorio, moneda común, barbijo, para pacientes con meningitis, con tuberculosis o con infecciones respiratorias por COVID. Entéricos, para los pacientes con hepatitis A, con cólera, luego de defecar el paciente o tiene que defecar en un dispositivo con agua y lavandina, y no me sale, y con una solución de cloro. Ojo que el aislamiento, nunca por más que hagamos todo lo que tenemos que hacer, combinarlos y ver y hacer todo perfecto, el riesgo nunca es cero. Lo que hacemos con todas estas medidas es disminuir el riesgo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? La transmisión de pacientes infectados a susceptibles. Sobreinfectamos pacientes que están, por ejemplo, un COVID, que le ponemos un respirador y lo sobreinfectamos con una pseudomona multiresistente intrahospitalaria o con un Acinetobacter. Y mientras tanto, seguimos generando microbiota multiresistente en el hospital. Más tiempo de estadía, más riesgo de muerte, más gasto de antibióticos, más gasto de personal, no cumplimos con las reglas, más riesgo de contagiarnos nosotros, y si nos contagiamos el personal de salud, disminuye la cantidad de agentes y por lo que está pasando hoy, porque hay muchos infectados, y de esa manera tenemos gente nueva, gente que no sabe, reemplazantes y más reemplazantes, más gente que no conoce el hospital, más riesgo de contagiarse. Respiratorio, lo que vemos hoy en los hospitales, contacto para las infecciones con la piel. Un cuadrito para cuándo tenemos que usar cada cosa, los cuadros, las láminas, que encontramos, que ustedes ven en los hospitales, en las salas de terapia intensiva. Bueno, un poco hasta acá la última clase. Ahora, si quieren apaguen, pero yo les pido 5 minutos o menos para mis reflexiones finales. Primero, quiero decirles, como siempre le digo a mis alumnos, que para mí, hablo de forma personal ya, es un gusto poder dar mis clases. Es algo que me gusta mucho, que lo disfruto, que me cansa mentalmente, físicamente también, porque si me vieran me muevo, voy y vengo, bueno, todo eso que hago, el show, que yo digo, les hago el show, pero ahora se lo he hecho un poquito verbal, pero la verdad que en muchas cosas le da sentido a mi vida, me gusta, lo disfruto. Y siempre quiero agradecerles a mis alumnos, ¿no? Agradecerles que vengan a mis clases. Habitualmente mis clases son gratuitas, no obligatorias, no tomo asistencia y viene el que quiere. Las repetimos 4 veces por semana, yo 3 veces, la doctora Ponesa
que es la profesora asociada, la da una vez por semana, la misma clase, para que todos ustedes puedan venir habitualmente hasta las 7, una mugre, todos ahí, no es agradable, pero para mí sigue siendo agradable. Y muchas veces, y en esta última clase siempre les agradezco a mis alumnos, porque mis alumnos me dan la posibilidad, viniendo a estas clases gratuitas y no obligatorias, a que yo siga pudiendo dar clase, ¿no? Y da por tierra, en general, que tengo una buena convocatoria, da por tierra eso de que los alumnos no les interesa nada, que son los jóvenes de hoy, son indolentes, que no les gusta, que no les importa, que para qué les voy a dar clases si no vienen. Bueno, yo estoy orgullosa de que no me ocurre eso, que yo doy clase y mis alumnos vienen, mis alumnos me siguen, a mis alumnos responden, ¿no? Y entonces creo que ahí doy por tierra esa idea de que mis alumnos son indolentes, que no les gusta, que no les importa. Creo que es entre dos, a mí me gusta y hago con mi humilde aporte que a ustedes les guste algo. Y ojo que es microbiología, no es poco, ¿no? No, es difícil explicar microbiología y es difícil aguantarse la clase de micro, lo reconozco. Así que les doy las gracias porque me permiten hacer algo que me gusta. Eso por un lado. Por otro lado, quiero dejarles tres recomendaciones, nada más. La primera, elijan bien lo que van a hacer. Piensen, si ustedes son muy aplicados, les gusta mucho, quieren estudiar todo el día, no le importa otra cosa, elijan una especialidad grande y quémense las pestañas y trabajen. Si ustedes no están, su objetivo en la vida es diversificarse, otras cosas, bueno, lo que ustedes pretendan, pueden elegir una especialidad más pequeña o una subespecialidad y hacerla bien, pero hagan bien lo que hagan. ¿Por qué? Porque va la segunda recomendación. Que cada tanto protocolícense eso, una vez por día, cada 10 días, una vez por mes, lo que quieran. Tómense 5 minutos y piensen, ¿me gustaría ser el paciente que yo estoy atendiendo? ¿Cómo estoy atendiendo? ¿No? Porque la vida nos lleva a atender rápido, a ver rápido a muchos pacientes, la orden no vale nada, la orden del IAPO, y entonces yo me sobrecargo de turno y no lo miro al tipo, no le doy la mano. Piensen que el médico desde que el paciente entró, lo miró y el ojo es clínico. Cuando le dio la mano sintió la temperatura, si está transpirando, si tiembla, si la tiene fría, caliente, y le mirás los ojos y ves la mirada, si está vidrioso, si no, lo ves si está, cuando habla lo ves si está deshidratado, disártrico, le mira el pelo, el color de la piel, todo en un minuto. Yo no puedo dejar de hacerlo. Lo hago con mis nietos, con mis sobrinos nietos, me traen el pibito y yo le hago las maniobras, lo miro cómo se mueve, miro desde que recién nacido, no puedo evitarlo, lo tenemos ya incorporado, ¿no? Entonces mirar al paciente, hablarlo, escucharlo, a veces hay que cortarlo, algunos que hablan por demás, otros hay que... Pero fijarte si te gustaría ser tu paciente. Creo que esa es la consigna, ¿no? Si te gustaría ser tratado como vos estás tratando. Creo que para todo, no solo para los pacientes, pero ahora vemos acá. Espero que ustedes piensen que yo también hago eso con ustedes, ¿no? Si a mí me gustaría ser mi alumna. Muchas veces lo pienso y le meto onda. Y la última es la actualización continua. Piensen que esto que yo hablo y que hoy grabo, muchas veces mañana cambia, pasado cambia, y que la medicina se actualiza, que lo que aprendimos hoy puede variar. Por lo tanto,
dar clase es una buena forma de estar actualizado, de tener que seguir leyendo, de obligarse a leer. Pero si no, oblíguense a leer para ser un mejor médico, para no seguir repitiendo errores, para mejorar. Hoy es tan fácil leer, es tan fácil buscar un trabajo. En mi época era súper difícil, pero ahora es tan a mano la información que es un pecado no estar informado. Bueno, les mando un abrazo virtual, espero les haya servido y lamento mucho no haberlos conocido, no haberles conocido las caras, algunos hasta las patologías porque siempre me consultan algo y también pienso, esto es una cosa muy personal y es la última, yo me jacto de ser docente de tercero, para colmo una materia difícil como micro, y que siempre me invitan a las graduaciones. Siempre estoy en las graduaciones, vean las fotos y van a ver que siempre estoy, me cambio bien y voy. Pero digo, ustedes ni me conocen, ¿no? Qué año tan loco. Bueno, les mando un abrazo y estoy a su disposición para las consultas. Nos vemos en los exámenes.